¿Cómo les va? Buenas tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Aquí estamos en su programa. Estudiemos Estudiamos juntos juntos la la Biblia. Biblia. Ni tan juntos lo decimos, pero estamos juntos aquí para que ustedes puedan estudiar la Biblia juntamente con su familia, con los que se encuentren aquí, ahí en casita o tal vez en algún otro lado, a lo mejor en el parque, yo qué sé, ¿verdad? Pero estudien juntamente con nosotros la Biblia, pongan ahí todos los videos, termínenlos cuando los empiezan, no los dejen a medias y traten de compartirlos con otras personas. También, ¿verdad? Es bonito que nos pongan un like si les gusta el video, ¿verdad? También estamos pidiéndole sus oraciones por nosotros. Nos tardamos un poquito para hacerlos, así que también es pues también para que ustedes se den más el tiempo de estudiarlos todos, ¿verdad? Y que lo terminen. Y recuerden también, ¿verdad? Que tenemos, que estamos, que escribimos, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Bueno, ahí están pues los versículos que decimos en la pestañita de abajo para que ustedes vean, ¿verdad? Todo lo que, los versículos que estamos diciendo para que los estudien. Y bueno, pues estamos ya en el capítulo 10 de Números, ya vamos en Números, así que acuérdense que los estamos leyendo, estudiando capítulo por capítulo. Y vamos en Números 10. Ahora vamos a estudiar las trompetas de plata y los israelitas salen de Sinaí. Así que en el capítulo pasado ya vimos la celebración de la Pascua y la nube sobre el tabernáculo. Así que acompáñenos y pues también les quiero recordar o les quiero avisar, por los que no saben, los martes estoy en oración en Facebook a las 9 de la noche los martes, así que acompáñenme también para orar sobre la necesidad de orar siempre, recordando, ¿verdad? Que Dios nos puso esta arma tan maravillosa para orar, ¿verdad? Hay mucha necesidad de orar, hay tantos problemas por todos lados, así que es Dios el que está en control de todas las cosas y tenemos que estar orando, ¿verdad? En todo momento, así que pues empecemos. ¿Cómo estás, Virgilio? ¿Ya no tienes tos? ¿Desde cuándo, verdad? Sí, primero me enfermé yo y me quedó la tos. Y después se enfermó ella Sí, y ya le está pasando también. gracias a Y Dios. después contagió también nuestro hijo. Ujú. Ay, Siempre los cambios de clima pues son los que más afectan pues a una persona. Uh, Continuando con este libro de Números en el capítulo 10, pero hacer solamente un comentario. Todo este tiempo los israelitas han estado allí en el monte Sinaí. Salieron de Egipto, tardaron un par de meses en llegar hasta Egipto, hasta Sinaí. Salieron en cierta fecha, ¿no? El primer mes del año del calendario hebreo. Y llegaron 2, 3 meses después a Horeb. No era muy lejos la distancia, pero tardaron todo ese tiempo por lo mismo que eran muchos y llevaban mucho ganado. Entonces llegaron hasta Horeb o Sinaí, es lo mismo, el monte Horeb es el mismo monte Sinaí que se menciona con diferentes nombres, pero es el mismo monte donde estuvieron acampados los israelitas durante casi 2 años. En ese lugar Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y descendió con ellos. Hay pues una rebelión del pueblo de Israel, una desobediencia, una actividad pues que hicieron ahí por la cual Dios los castigó. Pero Moisés se enojó mucho y rompió las tablas que Dios había hecho él mismo.
y sobre las cuales había escrito Dios con su mismo dedo. Entonces Moisés las rompe como diciendo, no son dignos de recibir estas tablas que Dios preparó para ustedes, esta ley que Dios preparó para ustedes. En su enojo Moisés rompe las tablas. Después va Moisés a interceder por el pueblo y Dios le dice, ok, vas a venir, pero trae unas piedras, ahora tú las vas a tener que cortar y pulir, dejarlas listas para escribir de nuevo en ellas la ley, los 10 mandamientos. Entonces, en su segundo viaje al monte Sinaí, es cuando recibe de nuevo los 10 mandamientos. Dios los escribe de nuevo sobre las tablas de piedra, pero aparte le da Dios muchísimas otras leyes. Entonces, Moisés tiene que estar ahí durante mucho tiempo y recibe no solo las tablas, las nuevas tablas de la ley, los 10 mandamientos nuevos escritos en las tablas de piedra que Moisés llevó, lleva también un montón de otras leyes. Yo he escuchado, ¿no?, a gentes mismas israelitas y pastores que dicen son 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Era como decir, es la constitución política del pueblo de Israel. Dios se las dio a él directamente. Pero Dios le dio también a Moisés los diseños del tabernáculo, el diseño del atrio, el diseño del lugar santísimo, el diseño de los muebles del tabernáculo y del lugar santo, el diseño del arca, del altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, del altar del incienso, de la mesa, de los panes, todo eso le dio. Entonces fueron 2 años en los que está Dios comunicándose con el pueblo, dándole a conocer su voluntad, dándole el diseño de los tabernáculos, el atrio, los muebles, los utensilios, todo. Y todo esto es en preparación para cuando entren a la tierra prometida. Entonces, en el libro del Éxodo está todo el detalle de esas cosas. En el libro de Levíticos, las leyes de los levitas y el trabajo de los levitas, la distribución del trabajo de los levitas. Y en el libro de Números está prácticamente la preparación para la salida del monte Sinaí. Este capítulo 10 es eso, la salida, es el inicio de la salida. Termina la preparación para la salida con las trompetas de plata, lo que mencionó Gloria. Eso fue lo último que hicieron, fabricar las trompetas de plata, o al menos ese es el orden en que aparece aquí en la escritura, las trompetas de plata, porque con esas trompetas de plata se iba a mover el campamento, y se iba a mover el campamento y aparte eran trompetas para otros usos, no solamente para mover el campamento. Entonces, fue lo último que hicieron. En el orden que aparece aquí fue lo último que hicieron, las trompetas. Y después de las trompetas ya viene la salida del pueblo, que por primera vez se movía por la orden de Dios. La orden era, dice lo que dice el último versículo del capítulo 11, del capítulo 9. Dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces eso era lo que sucedía. El mandato consistía en que cuando vean la nube que está sobre el tabernáculo, cuando la vean alzarse, es tiempo de moverse. Cuando la vean asentarse en algún lugar, es tiempo de detenerse.
Allí se tienen que detener donde la nube se detenga. Y cuando la nube se levante, ahí se tienen que levantar todos. Entonces, este fue la primera ocasión en que la nube se levanta y empieza a moverse, y todo el pueblo se mueve a la orden de Dios. La orden era la nube. La orden la daba la nube. Entonces, en este capítulo es lo que vamos a ver, estas dos cosas, las trompetas y cómo se inicia la salida de el monte Sinaí hacia la tierra prometida, después de estar casi 2 años ahí en el monte. O sea, descontando los meses que tardaron en llegar desde Egipto hasta el monte, o 2 o 3 meses, algo así, fueron 2 años en total que estuvieron allí. Entonces salen luego hacia la tierra prometida, y bueno, ya más adelante veremos lo que sucedió. Pero este es el inicio de la partida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así que para continuar con el capítulo 10 vamos a orar, y acompáñennos ustedes. Dios eterno y Padre todopoderoso, Señor Dios, creador de todas las cosas, gracias por haberte compadecido de nosotros, por habernos tenido misericordia y habernos mostrado tu voluntad, habernos mostrado la gran salvación que trajiste al mundo a través de Jesucristo. Gracias por habernos hecho parte de esta gran salvación, de tu gran familia alrededor del mundo. Gracias por revelarnos tu palabra y hacernos entenderla. Gracias que podemos contar con la dirección de tu Espíritu para dirigirnos en todas las cosas que hacemos cuando concierne, pues, Padre, al camino de la fe. Te agradecemos mucho lo que has hecho por nosotros, que solo por tu misericordia estamos aún aquí con vida. Solo por tu gracia podemos estar delante de ti, Padre. No hay otra forma de venir ante ti. El ser humano que no se acerca a ti por fe y por gracia no tiene ninguna esperanza en su corazón. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, y nos guíes en esta lectura que tenemos, este pequeño estudio, y que podamos presentarlo conforme a tu voluntad, Padre, y no conforme a nuestros deseos o nuestras palabras. Que sean tus palabras y que nos apeguemos a lo que dice la Escritura. Gracias por esta oportunidad, bendícenos y ayúdanos a presentar con entendimiento, con lógica este mensaje en esta ocasión del capítulo 10 de Números. Gracias, pues, dirígenos y que sea de provecho este mensaje para aquellos que los escuchan. Gracias, Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abran su Biblia en Números 10, las trompetas de plata. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y bueno, pues vemos, ¿verdad? En el Números 10:4 dice, cuando tocaren una trompeta, se congregarán los príncipes. Y vemos, ¿verdad?, que las trompetas representan la voz de Dios. Ahí vemos, ¿verdad?, el llamado de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Dios siempre. Nos está llamando a todos, ¿verdad? Tanto a los cristianos para que los sigamos obedeciendo como los que
todavía no conocen a Dios, Dios los está llamando, ¿verdad? Para que vengan a Él y se refugien en Él, ¿verdad? Se refugien bajo sus alas. Y también vemos que en Primera de Tesalonicenses 4:17 también se tocarán las trompetas, ¿verdad? Cuando ya sea para el llamado de todos nosotros, ¿verdad? De cuando ya termine todo esto, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que Dios nos está llamando, ¿verdad? Con voz de trompeta. Él es la voz de Dios que está llamándonos a buscarlo, ¿verdad? A seguirlo y que hagamos su voluntad. Que pongamos en práctica todo lo que nos enseña en su palabra. Y seguimos. Sí, aquí está haciendo, escribiendo Moisés que hay diferentes sonidos de trompeta. Con lo que viene enseguida vamos a ver que hay otros sonidos de trompeta. Entonces aquí está mencionando que cuando eran 2 trompetas, eso lo dice desde el principio, ¿no? Las 2 trompetas de plata en el verso 2. Pero luego dice que cuando suene la trompeta, cuando suenen las trompetas, o sea, las 2 trompetas, es para convocar a toda la congregación. Ahí lo dice en el verso 3. Se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Toda la congregación, dice. En el 4 dice, mas cuando tocaren una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares. Porque había jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. Todos ellos eran considerados príncipes, aún los de 10 eran considerados príncipes. Príncipe significa solamente un principal. No es que descienden de reyes, son hijos de reyes, no. Descienden de uno, son principales entre el pueblo. Entonces era la manera en que se habían organizado. Establecieron jueces o príncipes o los jefes de grupos. Entonces establecieron primero un jefe para 10. Pero este jefe de 10 tenía un jefe superior, que era jefe de 50. Entonces este de 50 tenía uno superior, que era jefe de 100. Y este jefe de 100 tenía uno superior, que era el jefe de 1000. Y así, para distribuir todos los miles o millones que eran, se necesitaban muchos jefes. Entonces, por eso aquí Moisés está diciendo, o sea, escribiendo, ¿no? Que por orden de Dios, cuando se toca una sola trompeta, solamente los jefes de millares, solamente ellos se van a reunir ante el tabernáculo, delante de Moisés. Luego lo que mencionó ella al final, en el verso 5, dice, cuando tocares alarma, esa es una forma diferente de tocar la trompeta, un sonido diferente que se prepara con la trompeta o que se da con la trompeta. En el ejército, los soldados, hemos visto cómo tocan diferentes tonos, diferentes melodías con la trompeta. Cada sonido de trompeta significa una cosa. Por ejemplo, cuando muere algún soldado, tocan como una marcha fúnebre, una despedida para el soldado. Cuando van marchando, van tocando algo diferente. Cuando van a enfrentar al enemigo, la trompeta daba un sonido diferente.
Lo mismo aquí se hizo. Y enseguida vamos a ver otras formas de usar la trompeta, otros sonidos que daba la trompeta, que también se mencionan como sonidos de alarma, pero era un diferente sonido. Entonces aquí dice en el 5, dice, se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando se toca, dice, cuando tocareis alarma, en el verso 5. O sea, se va a tocar la trompeta con sonido de alarma. No sé cómo era, no lo dice aquí, ¿verdad? Pero dice, es un sonido de alarma. Entonces se mueven los del oriente. Luego dice en el 6, cuando tocareis alarma la segunda vez, o sea, se toca la primera vez alarma, se mueven los que están al oriente. Se toca la segunda vez la alarma, se mueven los campamentos de los que están al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Luego se toca la tercera vez la alarma y se mueve otro campamento. Se toca la cuarta vez la alarma y se mueve el último campamento. Entonces eran 4 sonidos de alarma para que se muevan por decir, las 4 posiciones del campamento, las 4 ubicaciones del campamento, porque estaban ubicados alrededor del tabernáculo. Entonces estaba el tabernáculo en medio, hacia el oriente estaba un grupo de 3 tribus, hacia el sur estaba otro grupo de 3 tribus, hacia el norte otro grupo de 3 tribus y hacia el occidente el occidente estaba otro grupo de 3 tribus. Y así se ubicaban alrededor del campamento. Entonces 4 sonidos de alarma para que se muevan cada tribu, cada grupo de tribus. Y aparte el sonido para congregar, ya sea a la congregación, a toda la congregación, o para congregar solo los príncipes de millares, de miles. Entonces, ya después dice, pero para reunión la congregación tocará. Para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Es un sonido diferente. Para congregarlos bueno, no sé, será para alguna reunión de celebración o algo. Pero para reunir la congregación tocaréis, pero no con sonido de alarma. ¿Quiénes iban a tocar? El 8 dice, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. De nuevo, un sonido de alarma distinto a los anteriores. Ahí está diciendo, esto es para salir a la guerra. Dice, cuando hagáis esto, dice al final del verso 9, seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Después dice otros sonidos de trompeta. Dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. O sea que también tenían que tocar las trompetas en el día de las celebraciones, de las convocaciones a las fiestas, en el principio de los meses, todo eso, había que tocar las trompetas. Entonces vemos varios sonidos de trompetas. Primero era tocar las 2 trompetas, se reúne todo el campamento, toda la congregación. Se toca una trompeta, se reúnen los príncipes, los jefes de millares.
Se toca una alarma, se mueve un campamento al oriente. Se toca 2 veces la alarma, se mueven los que están al sur. Se toca 3 veces la alarma, se mueven los del norte. Se mueve toca 4 veces la alarma, se mueven los del occidente, sí, del occidente. Entonces ya estamos hablando ahí de 6 diferentes sonidos de trompeta. Luego dice cuando hay guerra. Entonces también cuando hay guerra se toca una forma diferente. Y cuando se hace las celebraciones es otro sonido de trompeta. Probablemente estas dos, cuando dice que se tocan las trompetas, se reúne la congregación, y cuando se toca una sola se reúnen los millares, los jefes de millares. Ese sea uno solo. Luego para mover los 4 campamentos son 4 más 1 son 5. Luego la guerra son 6 y luego en las fiestas son 7 sonidos de trompeta. Entonces ya quedó preparado el camino o la ordenanza para salir del monte Sinaí. Se terminó de hacer todo el trabajo que se tenía que hacer, se terminó todo. Entonces ya podían salir del monte Sinaí para ir hacia la tierra prometida. Aquí esta parte va a estar un poco, vamos a tratar de hacerla un poco rápido porque solo se menciona la ubicación de cada grupo de tribus que salía en el orden en que salían. Entonces los israelitas salen de Sinaí. Dice en el 11. En el 11 dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Israel. Isaacar. Los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Hasta el 16. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Dice en el 10:10, números 10:10, tocaréis trompeta en el día de vuestras alegrías. Bueno, tocaréis trompeta, dice, para un pueblo redimido, en el día de vuestras alegrías, solemnidades, holocaustos y sacrificios de paz. Y leí hasta el 12. Del 11 al 16. Leí del 11. Y en el 10, del 11 al 12, dice, tocaréis las trompetas para el orden de marcha. Y dice que son 7 sonidos de las trompetas para los príncipes. Primera. Ya lo mencioné yo eso. Ya lo mencioné. Sí. Pero yo tengo aquí de los príncipes que la primera trompeta es Moisés y Aarón, la segunda Judá, tercera Gersón y Merari, la cuarta Rubén, la quinta los cuatitas, la sexta Efraín y la séptima Dan. Y vemos las 7 trompetas en Apocalipsis 8:6. Y en 1 Corintios 15:52 dice que se tocará trompeta, que los muertos serán resucitados y que nosotros seremos transformados. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que se tocará trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y en Apocalipsis resucitarán primero. Y en Apocalipsis 1:10 dice que Jesucristo es la voz de trompeta, ¿verdad? Y ya. Seguimos. Aquí nos está marcando prácticamente
pues ya nos llevó Gloria hasta el verso 27, desde el 11 al 27. ¿Por qué? Porque en la secuencia que se menciona aquí del 11 hasta el 27 está el orden en que fueron marchando. De hecho, solamente tendríamos que mencionar lo que dice el verso 33. Dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Lo que mencionó ella de las 7 trompetas. Una trompeta fue para que cuando se levanta la nube del tabernáculo, entonces vienen los levitas, los sacerdotes, y empacan todo lo que tienen que llevar, lo que tienen que cubrir. Los sacerdotes cubren el arca del pacto, cubren el altar, cubren la mesa, todas las cosas, todos los muebles que hay dentro del tabernáculo y del lugar santísimo, del lugar santo y lugar santísimo. Todo ellos llegan y lo cubren. Y vienen los levitas que les toca llevar esos muebles y los cargan sobre sus hombros con las varas que tienen los muebles. Los suben sobre sus hombros y salen con ellos caminando y cargándolos sobre sus hombros. Entonces ellos van delante de todo el campamento. La enseñanza es que es Dios siempre el que va delante de nosotros. Es el que nos lleva hacia la vida eterna, es el que nos lleva hacia el perdón, es el que nos lleva hacia la salvación, es el que nos lleva hacia Jesucristo. Jesucristo es el que nos lleva hacia Dios. El Espíritu Santo es el que nos lleva hacia la verdad, que es Jesucristo. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que va adelante siempre, el que va haciendo todo lo que necesitamos nosotros para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Nosotros no podemos alcanzarlo por nosotros mismos, nada de esto. Es por pura gracia y fe en nuestro Señor Jesús, en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, el hecho de ir el arca delante de todos, como dice aquí en el 33, dice: fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Ellos iban delante. Entonces, la segunda trompeta que se suena es para que se mueva el campamento de los hijos de Judá, o el grupo de la bandera de los hijos de Judá. Con el grupo de Judá estaba Isaacar, la tribu de Isaacar, y la tribu de Zabulón. Ellos siguieron detrás del arca. Luego viene otra trompeta, dice, y empiezan a desmontar. Dice: después estaba ya desarmado el tabernáculo, en el verso 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Entonces, siguiendo el primer grupo de tribus, Judá, Isaacar y Zabulón, iban los que llevaban el tabernáculo, los levitas que llevaban el tabernáculo. Y enseguida, del 18 al 20, viene el otro grupo de tribus. Dice: luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén. Esa era la bandera de ese grupo, Rubén, la tribu de Rubén. Pero con ellos estaban Simeón y estaba Gad, 3 tribus. Entonces se movían al sonido de la siguiente trompeta. Y allí se menciona, ¿no? En cada uno se menciona el jefe de cada tribu. Entonces, no lo leemos porque es como repetitivo, ¿no? La bandera de Rubén,
y el jefe era este fulano, y la bandera el jefe del grupo de Simeón, de la tribu de Simeón, era Salumiel, y el jefe de la tribu de Gad era Eliasaf. Entonces es repetitivo a lo anterior, no los mismos nombres, pero es repetitivo a lo anterior, a la sección anterior. Después de esta tribu, de la bandera del campamento de Rubén, venían, dice en el 21, luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Como dijo aquí antes en el verso 33, el arca iba delante y caminó 3 días. Caminaron 3 días. ¿Por qué? Porque la columna se estaba moviendo durante 3 días. Cuando la columna de nube llegó al lugar que les había determinado, ahí se detuvieron los levitas que llevaban los muebles, los establecen, y luego vienen los otros que forman el tabernáculo alrededor, el tabernáculo con el lugar santo y el lugar santísimo. Y mientras ellos llegaban, ellos ya habían levantado, ya habían sentado los muebles y ya habían levantado el tabernáculo con el lugar santísimo. Entonces llegaron los demás con el resto del tabernáculo, del atrio y del tabernáculo. Pero ese fue el orden. En el 21 dice los coatitas llevando el santuario, el resto del santuario. Del 22 al 24, de nuevo otra trompeta para que se mueva, que comience a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín, la tribu de Efraín. Y con este grupo estaban, o sea, en este grupo estaban la tribu también de Manasés y la tribu de Benjamín. Eso ustedes lo pueden ver ahí en la lectura personal que tengan. Entonces, cada vez que se tocaba una trompeta salía un grupo de 3 tribus. Pero primero salía el arca del pacto, luego el grupo de Judá, el grupo de 3 tribus representados por Judá. Luego salía el otro grupo de 3 tribus representados por Rubén. Luego el otro grupo, venían, y entre ellos estaban los que llevaban el santuario, y luego estaban los que llevaban el tabernáculo y los que llevaban el santuario. Y así venía luego el grupo de Efraín. Y por último, del 25 al 27, el grupo de Dan. Y en este grupo estaban incluidos Aser y Neftalí. Era el último grupo. En el estudio que hemos seguido, estaba también explicando el pastor que había un grupo que era de extranjeros y gente que era mezclada, que tenía padre egipcio y madre judía o madre israelita. Entonces, que ese era un grupo aparte, que no estaba incluido en las demás tribus o estaba incluido en este último grupo. Y dice que eran los que siempre marchaban al final de todas las tribus. Eso es lo que estaba explicando él. Pero aquí se marca el orden de las salidas de ellos. La primera vez que se movieron fue en este momento del capítulo 10. Entonces, todo lo que se menciona antes, que hicieron esto, hicieron aquello, todo fue allí en el monte Sinaí. Pero ya en el 10, aquí, números 10, están saliendo del monte Sinaí. El 28 dice, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Y era el orden de marcha de los hijos de Israel cuando se detenían. Se detenía la nube, pues en ese orden iban llegando. Se ponían los muebles, se levantaba el tabernáculo, llegaban los otros levitas y levantaban
el santuario y se establecían. Y luego venía la primera, cuando se estaba levantando todo esto, llegaba la primera tribu, se establecía en tal parte, en el oriente. Llegaban los del siguiente grupo y se establecían al sur. Llegaba el otro grupo y se establecían al norte. Y llegaba el otro grupo y se establecían al occidente. Y en ese orden siempre estaban así. Entonces, aquí en el 29 hasta el 31, 32, es un dato que es curioso y se agregó aquí por el mismo Moisés. Ese te toca a ti, al menos que tengas algo más que decir. ¿Leerlo? No. Leerlo del 29 al ok. 30 y 32. Dice 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no me dejes. No nos dejes. Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Okay. ¿Algún comentario? ¿O ahí? ¿Hasta ahí? Sí, pues aquí el hijo del suegro de Moisés no quería ir con Moisés, quería irse con su familia, y Moisés le dijo que no se fuera porque Jehová decía que Jehová ha prometido el bien para Israel. Y vemos, ¿verdad?, las promesas que Dios nos da, siempre tienen muchas promesas y Él las cumple, ¿verdad? Y nos dice también en Apocalipsis 21, 1 y 2, dice que tendremos cielo y nueva tierra. Y también vemos la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y hasta el 30, ok. ¿Tú vas a leer lo demás? No, si quieres leerlo. Ok. ¿Dónde me quedé? 34. Y dice en el 34, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y ya, es todo. Aquí está un incidente, ¿no? O sea, no se había mencionado esta persona antes, al menos yo no lo recuerdo. Hobab. Luego dice, es hijo de Reuel, Madianita, su suegro, o sea, era hijo del suegro de Moisés. Entonces, son personas con las que Moisés había convivido cuando salió huyendo de Egipto. Entonces Moisés se quedó en casa de Jetro, su suegro. En Éxodo se menciona Jetro y se menciona Reuel. Son la misma persona. Simplemente son dos nombres que tiene la misma persona. Jetro y Reuel son dos nombres. Como Gloria, Margarita. Alguien puede decirle Gloria, como yo acostumbro, pero alguien puede decirle Margarita, como otros acostumbran. Entonces, allí se menciona primero el nombre Reuel y luego se menciona el nombre Jetro en Éxodo. Aquí es una variante, Reuel, se dice Reuel.
Entonces es parecido el nombre, ¿no? Rehuel a Rehuel. Es parecido. Probablemente, le explicaba yo a ella, no estoy seguro de esto, pero probablemente Rehuel era arameo y Rehuel era hebreo, porque ya los israelitas ya saliendo de Egipto tenían su propia lengua, un derivado de el arameo. O sea, ellos hablaban arameo cuando entraron a Egipto, pero estando en Egipto desarrollaron su propia lengua y salieron hablando con su propia lengua, hebreo. Entonces, es muy parecido el hebreo al arameo. Por eso es que estos nombres son tan parecidos, Rehuel y Rehuel. Probablemente uno arameo y otro hebreo. Entonces, el que haya surgido el hebreo, que haya surgido el hebreo del arameo, eso lo convierte en un idioma muy similar, así como el latín, el español. Nuestro idioma, el español, surgió del latín de hace mucho tiempo y surgieron también otros idiomas. El italiano, el francés, el portugués son derivados del latín. Entonces hay muchas cosas que se parecen en el idioma italiano, en el idioma portugués al español. El francés para mí es más difícil. Al italiano le puedo entender poquito. Al portugués también poquito. Algunas cosas. ¿Cómo se dice hola? Ni no sabemos. No, pues no. Y entonces, igual el hebreo y el arameo eran muy similares, pero era más popular el arameo. Era el más conocido en toda aquella región de Mesopotamia y de Palestina. Con el tiempo, el arameo volvió a tomar, ¿cómo se dice?, la popularidad en el pueblo de Israel. Y volvieron a hablar arameo, pero conocían el hebreo. ¿Por qué? Porque las escrituras estaban siendo escritas, registradas en hebreo. Entonces era deber de todos los israelitas aprender el hebreo para poder leer las escrituras en hebreo, que estaban escritas en hebreo. Pero el idioma seguía siendo el de uso diario, seguía siendo el arameo, siguió siendo el arameo. Entonces, por eso les hice mención de esto, ¿no? Porque aquí se menciona Rehuel, el suegro de Moisés. Rehuel, con G, Rehuel. Y en el Éxodo se menciona Reuel, el suegro de Moisés. Y se menciona por otro nombre, Jetro, en el Éxodo. Entonces, aquí le está hablando no a su suegro, le está hablando a su cuñado. Supongo que es su cuñado, ¿no? Pues es hijo de su suegro, es su cuñado. Y probablemente lo conoció Moisés cuando estuvo refugiado en Madián, en casa de su suegro. Entonces lo conoció allí, entonces hicieron amistad y aquí estaba de visita este hombre visitando a Moisés. Entonces Moisés lo invita a que vaya con ellos para que reciba del bien que Dios les tiene prometido. Pero él dice, no. Yo quiero regresar a mi tierra y a mi familia, a mi parentela. Entonces Moisés le dice algo como para convencerlo. O sea, la enseñanza es que nosotros también al predicar el Evangelio estamos invitando a la gente. Vengan con nosotros, vengan a la fe que nosotros tenemos, a la fe de Jesucristo. Vengan a la iglesia. Aprendan de la palabra de Dios, los estamos invitando. Hay quienes aceptan, hay quienes no aceptan. Como en este caso, estaba el hombre rechazando la invitación.
Así hay muchos que rechazan la invitación a conocer a Jesús. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? Sigue haciendo la invitación. Pero aquí Moisés le dice algo, bueno, que sería por convencerlo de que fuera con ellos, o fue una equivocación, como algún maestro lo ha dicho, que fue una equivocación. ¿Por qué? Porque Dios había dicho: yo los voy a guiar. Cuando la nube se levante, ustedes caminan. Cuando la nube se siente, se detenga en un lugar, allí se detienen ustedes. Dios iba a ser el guía. La nube iba a ser el instrumento de Dios para guiar al pueblo. Donde se detenga la nube, ahí se detienen ustedes. Entonces Moisés le está diciendo aquí: ven con nosotros, dice, no, en el 31. Dice: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Bueno, no. Dios va a ser sus ojos, Dios va a ser su guía. Él les dice cuándo caminen y les dice cuándo se detengan, a través de la nube, de la columna de nube. Entonces tal vez Moisés argumentó para convencerlo de que fuera con ellos. ¿Por qué? Porque Moisés tenía aprecio por ese hombre y quería que fuera con ellos para que recibiera de las bendiciones que Dios les iba a dar al pueblo de Israel. Entonces, sea cual sea, pues es que Moisés lo está convenciendo, sea como sea que haya sido. Si fue error de Moisés decirle: tú vas a ser nuestros ojos, o fue por deseo de que estuviera junto a ellos. El hecho es que le hace la invitación, y luego cuando dice en el 32, así partieron del monte de Jehová, está implicando que el hombre aceptó ir con ellos, porque no dice que continuó en su deseo de regresar a su tierra y a su parentela. Dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. O sea, la primera vez que se movieron, caminaron 3 días, hasta donde se detuvo la nube, bajó y allí se establecieron de nuevo. Dice la nube en el 34. En el 33 al final dice: buscándoles lugar de descanso. Eso es lo que iba haciendo Dios con el arca que iba adelante. Eso es lo que iba haciendo, buscándoles un lugar de descanso. Dice: y la nube iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Entonces ya al final dice lo que Moisés decía: cada vez que se levantaba la nube, o sea, tú vas delante de nosotros, tú dispersas a nuestros enemigos, a tus enemigos. O sea, si son nuestros enemigos, son tus enemigos. Tú dispérsalos, muévelos de delante de nosotros. O sea, le está haciendo un ruego. Cuando ya se detenía, entonces Moisés volvía a decir: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. O sea, vuelve a congregarlos a ti. O sea, tú estás en el centro, congréganos a todos alrededor tuyo. Es lo que decía Moisés cada vez que se levantaba la nube y cada vez que se detenía. Para levantarse, ve delante de nosotros, dispersa a nuestros enemigos, haz tu obra, haz lo que tú mejor sabes hacer, cuidar de nosotros. Se detenía: vuelve a nosotros, asiéntate en tu lugar y nosotros congréganos alrededor tuyo. De esa manera terminamos el capítulo. Amén. Aunque es corto, también tiene su lado hermoso, su lado hermoso. ¿Por qué? Porque Dios sigue mostrando en esto que Él es el guía de ellos. Sigue mostrando que Él está pendiente de sus necesidades. Sigue mostrando que Él es el que los va a sostener en el camino.
Después vino todavía de nuevo una rebelión del pueblo y Dios los regresa al desierto. Y después de 40 años pueden entrar a la tierra prometida. Pero Dios les dice, su pie nunca se les hinchó, su calzado nunca se les destrozó, se les desgarró, se les echó a perder, su ropa nunca se envejeció. Entonces es una promesa que Dios hizo de que iba a ir con ellos y que los iba a proteger y a defender y que los iba a llevar hasta la tierra prometida, que Él los iba a introducir. Cuando tuvieron dudas de Dios, les dijo, ok, todos ustedes no van a entrar, pero sus hijos sí van a entrar. Entonces aunque empezamos con algo sencillo, las trompetas y los sonidos de trompeta, lo que se relata después es del cuidado hermoso que Dios tenía con ellos. Levántate, como dice Moisés, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Está diciendo Moisés, confiando completamente en Dios, tú levántate y ve dispersa a nuestros enemigos. Son tuyos porque son enemigos nuestros. Entonces tú nos defiendes de ellos, dispérsalos. Que huyan de tu presencia los que te aborrecen. O sea, te aborrecen a ti por la obra que estás haciendo en nosotros. Te aborrecen porque saben que tú eres el único Dios verdadero, que los dioses de ellos son nada, son falsos, son obra de mano. Y no les gusta que les digan lo que son, unos pecadores. No les gusta, por eso aborrecen tu presencia. Vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Desciende a tu lugar y congréganos a nosotros alrededor tuyo. Entonces terminamos. Esperamos que les haya gustado. Amén, ojalá y les guste y lo comparten, les den like y pues qué bonito, ¿verdad? Tener a nuestro Salvador, tener a nuestro Dios que nos guía, el Dios que nos está siempre bendiciendo, ¿verdad? Y nos está dando todo su amor y sus bendiciones. Así que si usted todavía no tiene a Cristo como su Salvador, pues Él solamente está esperando, ¿verdad? Que le crea a Él que Él fue la cruz del Calvario para salvarlo a usted y a mí, y a Virgilio y a todos, ¿verdad? Él desea que todos también. seamos salvos, todos los que desean aceptarlo en su corazón y aceptarlo y creer que Él es el que fue a la cruz, ¿verdad? Para salvarlo y darle la vida eterna. Así que Él está ahí esperándolo con los brazos abiertos para que usted abre su corazón, ¿verdad? Y lo acepte y desee ser guiado por Él y que sea Él Dios su protector. Así que pues se acabó, ¿verdad? Así que ore por nosotros para que continuemos con estos videos y compártalos, ¿verdad? Es importante que usted también comparta la palabra de Dios, ¿verdad? Cuánta familia de usted todavía no conoce del amor de Dios, ¿verdad? Y Dios nos ha dado la palabra para que la escudriñemos, para que conozcamos más y más el amor de Dios y todos sus preceptos, todos sus mandamientos, ¿verdad? Sus juicios. Así que, bueno, pues que Dios le bendiga, que tenga una semana súper, archi mega bendecida. Que Dios esté con usted. Hasta luego. Hasta Bye. luego.